Junto con Irma llegamos a Maribor. En la práctica se trata de una ciudad eslovena, pero muchas veces se percibe como un tranquilo pueblo eslavo. Es una localidad para los apasionados por lo chiquito y sencillo. La vida en Maribor no se trata de grandes lujos, sino más bien de una paz que pocos lugares ofrecen. Una de las maravillas de esta ciudad es lo fácil que es conectarse con los demás. Aquí, si te lo propones, podrás encontrar el amor en la mesa de al lado, damas con encanto natural y una actitud relajada. Maribor es un lugar desprovisto de espíritus modernos. No encontrarás gente hablando fuerte ni con gestos exagerados, mucho menos intentando captar la atención de los otros. Si incurres por estos lados en todas las miserias anteriores, seguramente ganarás un rechazo silencioso. La tranquilidad en una pareja es algo que pocos aprecian hasta que la encuentran. Con una novia tranquila, no hay necesidad de shows ni de frases ensayadas. Todo es más simple y a la vez más profundo. No necesitas estar en el papel todo el tiempo, ni tratar de impresionar a cada segundo. Con ellas, el silencio es cómodo y el tiempo juntos se siente como un bálsamo y un respiro a la vez. Mientras los Bryans persiguen romances con cualquier cosa que se les atraviese, aquí las preferencias son otras. El encanto y la dulzura de lo cotidiano. Transcurrir por una tarde tranquila, sin escándalos y sin escenas de celos en público. Con una novia tranquila, los problemas no se gritan, se resuelven y cada día es una oportunidad para fortalecer la relación sin prisas y sin presiones. En esta ciudad con talante de pueblo, los locales son personas cálidas, abiertas y de espíritu comunitario. Algo que se refleja especialmente en las mujeres de la ciudad. Hermosas, seguras y con una gracia y garbo que se percibe en su andar. Brian y Kevin dirán que la emoción está en el ruido, en el drama y en ganarse a alguien con un gran despliegue. Pero aquellos que conocemos las mieles de la calma, sabemos que el verdadero romance está en compartir sin palabras, en la complicidad sin espectáculo y en la tranquilidad de saber que tienes a tu lado a alguien que valora cada momento contigo, porque al final el amor ruidoso pasa y el amor tranquilo, ese se queda y prevalece. La ruta ideal es la del capricho y la de la licencia de permitirse sentir. La vida aquí resulta sana, accesible y quizás parta día con día. La ciudad está rodeada de naturaleza, mercados locales, calles, sonrisas y de nuevo más naturaleza. Ten mucho cuidado y precaución,
Porque si combinas todo esto con una comunidad que valora el bienestar y una buena compañera de vida, podrías estar encontrando con extrema facilidad tu lugar en el mundo. Maribor está situada al noreste de Eslovenia, muy cerca de la frontera austríaca. Carga con poco más de 96.000 almas. A pesar de su población afortunadamente contenida, se trata de la segunda ciudad más importante del país. Una localidad próspera tanto en lo social como en lo económico. Y sobre todas las cosas, desprovista completamente de turistas. En los últimos tiempos, la ciudad se ha convertido en un importante centro educativo. Su universidad, la segunda más importante después de Ljubljana, atrae a estudiantes de todo el país y de otras zonas de la Unión Europea. Maribor, a su vez, se ha redefinido recientemente como pionera en economía circular y centro empresarial. La ciudad ha avanzado en la transición de las antiguas industrias para convertirse en un centro de nuevas empresas y de avances educativos e investigación. El costo de vida también es bastante menor que el de su capital Ljubljana, pudiendo encontrarse departamentos céntricos por tan solo 800 euros mensuales. El salario medio ronda los 1.500 euros y la seguridad es una constante omnipresente de toda la ciudad, tanto de día como en la noche. Quizás para muchos el único gran inconveniente pudiera ser el clima, con inviernos largos, grises y rígidos. A pesar de lo duro que pueda sonar, las temperaturas rara vez descienden por debajo de los -4 grados centígrados. En algún momento de la jornada, Maribor siempre nos invita a detenernos y respirar su atmósfera. Es que en cada rincón de Maribor hay una experiencia para disfrutar y quienes viven aquí saben apreciar cada uno de esos pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. Gracias por llegar hasta aquí. Más o menos siempre te digo lo mismo. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete a la campanita. Bueno, de nuevo, hace todo eso. Suscríbete a la campanita. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí dentro de muy poquitos días en un nuevo video. ¿Y qué te pareció este lugar? ¿Vivirías aquí? Porque esto no es para cualquiera, ¿eh? No, hay que tener un talante tranquilón. Así que si venís a visitar este lugar, has de ser tranquilo. Y si sos tranquilo, no necesitas que te diga que te portes bien. Nos vemos en unos poquitos días nomás. Seguimos viaje. Chao.